Bien, vamos a dar inicio entonces. Este es un breve resumen digamos, de mi experiencia en este campo. Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Católica. Además, soy ingeniero internacional de soldadura a través del Instituto Internacional de Soldadura. Tengo una especialización en el campo de la corrosión en la República Federal Alemana. He hecho mi doctorado también en la Complutense de Madrid, en España, en el campo de la corrosión en aceros inoxidables, específicamente aceros inoxidables dúplex. Bueno, tengo un posgrado, un MBA en la Universidad de Tulane en los Estados Unidos y me he desempeñado, además de mi labor docente como profesor de ingeniería mecánica y de posgrado en las distintas maestrías vinculadas al área de materiales, me he desempeñado también como un analista de falla en componentes mecánicos durante los últimos 25 años. Soy profesor principal del Departamento de Ingeniería de esta casa de estudios. Muy bien, todos conocemos que los aceros inoxidables representan hoy en día uno de los materiales de ingeniería más importantes del siglo XXI. Si el siglo XX podríamos decir que era el siglo de los plásticos, de los polímeros, yo creo que el siglo XXI, uno de los materiales que compite incluso en estos momentos la producción de aceros inoxidables supera largamente a la tasa de crecimiento de producción de aceros inoxidables, supera la tasa de crecimiento de los polímeros, de los plásticos hoy en día. Los campos de aplicación de los aceros inoxidables son muy grandes, muy vastos, abarcan prácticamente todos los sectores de la industria y todos los ámbitos de la labor diaria, doméstica de cualquier ciudadano. Siempre vamos a encontrar un componente fabricado de acero inoxidable. ¿Por qué es que se ha ampliado enormemente esto? Por sus cualidades únicas que reúne este tipo de material, su elevada resistencia a la corrosión, una resistencia significativa al calor a elevadas temperaturas, es de los materiales más higiénicos, es decir, se limpian muchísimo mejor que, por ejemplo, los materiales hechos de vidrio. Tiene una apariencia estética envidiable, ya eso lo usan muchísimo para elementos arquitectónicos muy vistosos. Su resistencia específica, es decir, su resistencia mecánica por unidad de peso es una de las más altas, sobre todo si vamos con aceros inoxidables endurecidos en frío o aceros inoxidables martensíticos o endurecibles por precipitación o inoxidables dúplex. La resistencia al impacto es particularmente elevada cuando hablamos de los aceros inoxidables de tipo austenítico, llámese el típico grado 304 o el 316 que todos conocemos. Estos aceros inoxidables pueden llegar a trabajar sin ningún problema en condiciones criogénicas. Son sumamente ecológicos porque ya su reciclabilidad alcanza el 100%. Entonces casi toda la chatarra es usada para fabricar nuevo acero inoxidable. Y esto, unido a su alta vida en servicio, hacen que realmente el costo de ciclo de vida de un componente, una estructura fabricada de acero inoxidable, pues sea de los más competitivos, de los más bajos posibles. Entonces, lo que en un principio puede resultar una barrera por el costo inicial de lo que significa invertir en una instalación de acero inoxidable, luego se recupera largamente en el tiempo por la vida prolongada en servicio que puede tener cualquier construcción hecha de este tipo de material. Pero a pesar de todas estas fortalezas, tenemos que ser conscientes de que son aleaciones, son materiales expuestos a sufrir corrosión. Este término de acero inoxidable, en consecuencia, no es correcto. Son aceros que sí se oxidan, pero se oxidan mucho menos que el resto y se oxidan en condiciones muy particulares. Y esas condiciones particulares son las que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que nuestra inversión, para que el trabajo realizado en haber realmente elegido estos materiales, que además son muy costosos o comparativamente son más costosos que otros, pues puedan realmente revertir en una buena aplicación en servicio. Como hemos dicho, estos aceros inoxidables se corroen mucho en menor medida, pero igual se corroen y tienen distintas morfologías. No solamente hablamos de un tipo de corrosión, sino varios tipos de corrosión. Y cada tipo de corrosión
tiene características y tiene factores que lo inducen que hay que conocer. Pues vamos desde la corrosión uniforme, seguida por una corrosión selectiva, una corrosión muy localizada, extremadamente localizada, focalizada, conocida como corrosión por picadura, a una corrosión que aparece en zonas de resquicios, normalmente ocultas, que se conoce justamente con el nombre de corrosión bajo resquicios o crevice corrosion. Hasta corrosiones a nivel microscópico, como lo es la corrosión intergranular. Pero también existen otras formas de corrosión, las que juega un papel importante la presencia de esfuerzos mecánicos, que pueden ser esfuerzos mecánicos estáticos o dinámicos. Dependiendo de ello, vamos a tener otro mecanismo de deterioro que se conocen como el nombre de corrosión bajo tensión o corrosión fatiga. Bien, entonces lo que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de los aceros inoxidables es que no hablamos de una familia, sino hablamos de una gran variedad de familias de aceros inoxidables. Y dentro de las familias, subfamilias que hay que tomar en consideración. Aquí observamos en forma gráfica un árbol donde tenemos todas las distintas familias de los aceros inoxidables que van a depender del contenido de la composición química que tienen. Por ejemplo, el elemento más importante que define el inoxidable, el carácter inoxidable de estas aleaciones es el cromo. Entonces son aleaciones hierro-cromo, normalmente por encima del 10,5 o el 11% de cromo. En consecuencia, estos son los aceros inoxidables más básicos, pero luego, si comenzamos a trabajar agregándole níquel, vamos a tener los aceros inoxidables que conocemos como inoxidables austeníticos. Si a estos elementos le agregamos más níquel, más cromo, más molibdeno, vamos a tener los superausteníticos. Y así sucesivamente austeníticos resistentes al calor, etc. Es decir, hay unas subfamilias dentro de la familia de aceros inoxidables austeníticos. Por otro lado, si generamos más énfasis en el contenido de cromo frente al níquel, lo que vamos a conseguir son aleaciones con una microestructura fundamentalmente ferrítica. Entonces, estos inoxidables se conocen como los inoxidables ferríticos, que además tienen subfamilias, como por ejemplo los superferríticos, que como su nombre lo indica, al tener mayores contenidos de cromo, tienen una mayor resistencia a la corrosión localizada. Si además le agregamos contenidos de carbono, vamos a generar una nueva familia conocida como inoxidable martensíticos. Aquí tenemos en el punto medio una rama familiar conocida como los aceros inoxidables dúplex, que fueron descubiertos hace casi 60 años de una manera accidental cuando se fabricaba o se quería fabricar un inoxidable austenítico convencional, pues se equivocaron la composición química y eso dio como resultado esta nueva familia de aleaciones que hoy en día tienen aplicaciones extraordinarias porque combinan una muy buena resistencia a la corrosión con muy buenas propiedades mecánicas. En consecuencia, son una de las aleaciones que todavía están por ser empleadas de una manera mucho más generalizada, más masificada, por las grandes oportunidades que tiene en general en muchos sectores de la industria. Finalmente, una rama adicional, podríamos decir que están los aceros inoxidables endurecibles por precipitación, que dependiendo de la composición química pueden tener una matriz o una microestructura de tipo completamente austenítica, completamente martensítica o mixta.